sesión 7 del curso de preparación para el examen de admisión de educación media superior. En esta sesión 7 vamos a ver básicamente tres temas que serían ondas mecánicas, veríamos las escalas termométricas y también hablaríamos un poco sobre los gases y sus leyes. ¿Qué cosa es una onda mecánica? Bueno, una onda mecánica básicamente es una perturbación que muchas veces nosotros ya hemos vivido o hemos experimentado. Por ejemplo, cuando nosotros aventamos una piedra en un recipiente de agua, todos sabemos que se empieza a generar una onda que se va distribuyendo sobre el recipiente que estemos, o si es sobre una alberca, o si es sobre un río, etcétera, etcétera. Esa onda se va alejando del punto donde aventamos esta piedra. Nosotros vamos a tener que las ondas mecánicas necesitan necesariamente de un medio para poderse propagar. Ese medio regularmente es un medio mecánico, es decir, si estamos hablando de un recipiente de agua, pues el agua es el medio. Si hablamos de una onda sonora, pues la onda para poderse propagar, pues necesita necesariamente del medio ambiente, que en este caso sería la atmósfera que tenemos. Muy bien, entonces podemos clasificar a las ondas mecánicas de dos maneras, una de origen transversal y otra que sería longitudinal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ondas? Bueno, la primera, las transversales, tienen una dirección de propagación que es perpendicular al movimiento de las partículas, es decir, las partículas se mueven en este sentido, de esta manera, vean, aquí es más o menos así, entonces sería un movimiento en este sentido, y la dirección de propagación iría a la derecha. Esa es una característica de las ondas transversales. ¿Cuáles ondas son? Bueno, cuando nosotros tiramos una piedra dentro de un recipiente de agua, precisamente se genera esta onda que es transversal. Tenemos las otras ondas que son longitudinales. Por ejemplo, si nosotros tenemos un resorte, lo estiramos y lo soltamos, entonces, ¿qué? Se abre. Con el movimiento de las partículas. El movimiento de las partículas va a empezar a hacer este movimiento, es decir, la dirección de propagación va a coincidir con el movimiento de las partículas. Las ondas sonoras son ondas que precisamente se presentan presentan estas características. Entonces, la diferencia, obviamente, pues es claro, las partículas se mueven en la misma dirección en el caso de las longitudinales y las transversales son perpendiculares entre el movimiento de las partículas y la dirección de propagación. ¿Qué elementos podemos identificar dentro de dichas ondas? Bueno, aquí tenemos una representación de una onda característica, típica, y podemos ver lo siguiente. Miren, aquí tenemos un punto que es un punto máximo, también es un punto máximo. A estos puntos máximos, que están representados aquí con la letra A y la letra B, se le llaman crestas, es decir, las crestas son los puntos máximos que alcanzan con respecto a un eje que se conoce como línea de acción. Esta onda va a tener, obviamente, si tiene crestas, también va a tener valles. Entonces, este punto A, este punto B es una cresta, el punto C y el punto D se conocen como valles. Y luego vamos a identificar una distancia que está entre el punto A y el punto B o entre el punto C y el punto D. A esa distancia se le conoce como longitud de onda. Esta longitud de onda es una cierta distancia. Muy bien, ¿qué otro elemento vamos a identificar? Bueno, vamos a identificar el siguiente. Miren, como ustedes se pueden dar cuenta, de la línea de acción o de mi eje de referencia, nosotros tenemos una cierta distancia que va de este eje al punto máximo o obviamente también al punto mínimo. A eso se le conoce como amplitud de onda. Esta amplitud nos permite saber pues qué tan intenso o qué tan poco o qué tan bajo es esta onda. Ahorita lo vamos a ver en las características de las ondas sonoras. Bueno, entonces, repito, vamos a identificar los elementos de una onda: crestas, valles, amplitud y longitud de onda.
Con estos elementos nosotros podemos hablar de algunas características. Por ejemplo, la frecuencia. ¿Qué cosa es la frecuencia? La frecuencia se representa con la letra F y se va a medir en hertz o ciclos. También se conocen como hertz o ciclos. Este nombre de hertz es en honor a quien descubre las ondas hertzianas. Y también se puede medir en vibraciones sobre segundo o ciclos por segundo. Esa es como se conoce la frecuencia. ¿Pero qué cosa es la frecuencia? Pues la frecuencia es el número de ondas que pasan por un punto determinado. Es decir, cuántas ondas se producen en un cierto tiempo y se representa con la letra F. Y la frecuencia va a ser igual a 1 entre el periodo. ¿Qué cosa es el periodo? Bueno, aquí como nos podemos dar cuenta, el periodo va a ser la cantidad de tiempo que tarda una onda en pasar por un punto. Entonces podemos ver que son recíprocos, es decir, podemos establecer una relación entre la frecuencia y el periodo. Y aquí está, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Obviamente si nosotros pasamos el periodo en lugar de F y F en lugar de T, entonces lo que obtenemos es esta relación, esta que estamos aquí remarcando. Entonces el periodo y la frecuencia pues están relacionados. Otra característica que tiene una onda es que va a tener una cierta velocidad de propagación, es decir, qué tan rápido o qué tan lento se propaga una onda mecánica. Entonces esta velocidad de propagación nosotros la vamos a calcular con la siguiente fórmula. Vamos a multiplicar la longitud de onda por la frecuencia. Entonces la longitud de onda es una distancia y la frecuencia es ciclos sobre segundo. De tal forma que cuando nosotros multiplicamos, entonces lo que vamos a tener es precisamente que esta velocidad, pues sus unidades serán metros sobre segundo. De igual manera, si sabemos ya que la frecuencia es 1 sobre el periodo, bueno, podemos sustituir la frecuencia y entonces me quedaría que la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda sobre el periodo. Muy bien. Las ondas mecánicas también tienen como característica que presentan tres situaciones que nosotros conocemos y que estas situaciones caracterizan precisamente a las ondas sonoras. Recuerden que las ondas sonoras pues es una perturbación que el oído humano alcanza a escuchar. Evidentemente, ustedes también lo saben y todo el mundo ya lo sabemos, que existen ondas que no escuchamos. Por ejemplo, un ejemplo clásico, característico, es los famosos silbatos que se utilizan para domesticar a un can, a un perro. Esos silbatos tienen una longitud de onda que el oído humano no alcanza a escuchar. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, no todas las ondas van a ser oídas por el ser humano. Las ondas sonoras obviamente pues son las que alcanzamos a escuchar y se caracterizan por tener intensidad que tiene que ver con es decir, con esta altura de nuestra onda, que tan alta es, y entonces entre más alta pues mayor intensidad. El tono tiene que ver con qué tan alejado está cada valle o cada cresta. Entonces entre más alejado pues el tono se va modificando, y el timbre tiene que ver con una situación en donde se generan no nada más esta onda, sino se generan otras ondas que acompañan a la inicial. Entonces eso va caracterizando a lo que nosotros llamamos como un timbre. De hecho, muchas veces nosotros podemos tener claro que heredamos inclusive ese timbre. Muchos padres de familia hablan igual o tienen un timbre parecido al de sus hijos o algún familiar. Entonces lo que sucede es que esas ondas que acompañan a la onda principal pues se van generando o inclusive se van heredando genéticamente. Entonces estas son tres características de las ondas sonoras que que nos pueden pues identificar estas ondas. Y bueno,
En términos generales, digamos que esto es lo que corresponde. También hay la parte teórica, ya está en la plataforma, la pueden leer por favor. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer a la hora de presentar nuestro examen? Bueno, pues lo básico es precisamente sobre la velocidad de propagación. Supongamos que nos dicen que cuál es la longitud de onda de una perturbación que tiene una velocidad de 300 metros sobre segundo y una frecuencia de 0.25. Entonces utilizamos nuestra fórmula, aquí está, velocidad es igual a longitud de onda por la frecuencia. En este caso nos dan la velocidad, es decir, nos dan la velocidad y nos dan la frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que despejar? Pues es la longitud de onda. Entonces la longitud de onda, como está siendo multiplicada por la frecuencia, pues va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces me va a quedar que la frecuencia va a ser igual a... Perdón, no es la frecuencia, pedimos la longitud de onda. Entonces aquí sería longitud de onda igual a velocidad sobre la frecuencia. Nos dan la frecuencia, nos dan la velocidad, entonces aquí sería igual a dividir 300 metros sobre segundo entre la frecuencia, que son 0.25 Hz. Los Hz serían ciclos sobre segundo, es decir, aquí sería 1 sobre segundo. ¿Ok? Y entonces, yo al multiplicar metro por segundo, lo que obtengo sería metro por segundo y dividido por 1 por segundo, entonces me queda segundo. Entonces este segundo con este segundo se cancela y entonces la longitud de onda me está dado en metros. Recuerden que cuando presenten un examen de esta naturaleza no pueden tener una calculadora, entonces hay que hacer la división pues de manera directa. Si nosotros dividimos 300 entre 0.25, el resultado van a ser 1200. Entonces 1200 sería la respuesta para la longitud de onda. Aquí en este caso no hay mayor problema, únicamente podremos estar despejando cualquiera de los tres elementos que utilizamos, ya sea que manejemos la frecuencia o ya sea que manejemos el periodo. Aquí igual en el caso del periodo, pues el periodo saldría que está dividiendo, pasaría multiplicando y entonces me quedaría que el periodo es igual a lambda sobre la velocidad. Entonces, como se pueden dar cuenta, en este tema, pues nada más podemos estar manejando estas dos fórmulas y es lo que tendríamos que ver. Muy bien.